Esto es Rumbo al Mar. Un espacio para hablar de la vida marítima. Sin jerarquías, sin filtros. Y con experiencias reales desde el mar. Bueno, muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos nuevamente a una plática técnica de Rumbo al Mar, un espacio creado para compartir conocimiento, fortalecer nuestra comunidad marítima y acercarnos a temas que impactan directamente al desarrollo de la industria marítima. Esta actividad forma parte de las iniciativas impulsadas por Nautical Institute México Branch, gracias al apoyo y visión de nuestro vice-chairman, el capitán Luis Trejo, quien ha promovido la generación de espacio de intercambio profesional entre especialistas de distintos sectores vinculados al ámbito marítimo, portuario y logístico. El día de hoy tenemos la oportunidad de abordar un tema de enorme relevancia: comunidades portuarias en México y América Latina, una perspectiva de la región, entendiendo cómo los puertos se han convertido en verdaderos motores de desarrollo económico y conectividad para nuestro país. Para ello nos acompaña el maestro Abraham Carol Weller Lara, especialista en comercio internacional, logística portuaria y desarrollo empresarial, quien compartirá con nosotros su experiencia y visión sobre los retos y oportunidades que enfrenta nuestra región. Maestro, es un gusto, muchas gracias por aceptar esta invitación. La comunidad de Rumbo al Mar y del Nautical Institute México Branch le damos la más cordial bienvenida. Adelante, este es su espacio. Sean bienvenidos. Muchas gracias, ingeniero Jennington. Me da mucho gusto saludar a toda tu comunidad de Rumbo al Mar, como lo estaba platicando antes de entrar al aire. Los felicito mucho a todos encabezados obviamente por ti y todo el equipo. Saludar también al capitán Luis Trejo, que lo veo conectado en la reunión. En fin, toda esta comunidad importante de personas que impulsan estos temas, pues de eso se trata, ¿no? De llevarlo a este nivel, de difundir estas ideas. Y la verdad de las cosas es que el día de hoy yo lo que he preparado ha sido una charla, como bien dice el título, una ponencia, una plática técnica, pero que pasa por varias dimensiones y que al ser una plática, a mí me gusta verlo así. Yo la verdad, ahí te diría, ingeniero, que si hay alguna pregunta o algún comentario o si lo hacemos de ida y vuelta, bienvenido también. De eso se trata, porque es importante siempre en una plática pues tener retroalimentación de todas las partes. Pero básicamente yo les quiero comentar que esta charla tiene por título efectivamente cómo estamos en la parte de las comunidades portuarias en México y en América Latina y una perspectiva de la región. Pero antes que nada, yo sí quisiera iniciar, o me interesa mucho comentarles a todos los que nos siguen, que estamos en un momento de épocas de muchos cambios, ¿no? Hay algunos que mencionan que esta no es una época de cambios, sino que es un cambio de época, es decir, es total. Entonces, este cambio de época al cual estamos ante las puertas o nosotros estamos viendo este acontecimiento de primera mano, yo les diría, en primer lugar, que este cambio no es algo nuevo. Anteriormente, en la parte marítima, aduanera, logística, las mismas comunidades portuarias han ido en evolución. Es decir, la materia del comercio internacional y la logística va en constante evolución, va avanzando, entran nuevas tecnologías, vienen cambios, vienen nuevas maneras de ver las cosas y naturalmente ante esos cambios nos vamos adaptando. Y miren ustedes, yo realmente no me quiero ir tanto a la historia, no se trata tampoco de hacer un recuento de toda la historia del comercio mundial, pero me parece muy importante que para efectos de esta plática nosotros tengamos en cuenta y tengamos en consideración que el primer gran cambio logístico en el mundo
Es decir, el primer gran cambio de época en el mundo, y así lo considero yo como especialista en estos temas, fue precisamente el cambio de la logística terrestre a la logística marítima de lleno. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues muchos de nosotros que estamos en el ámbito marítimo y en el ámbito del comercio internacional, sabremos que en la antigüedad había una logística que era básicamente la que reinaba en el mundo, que era la logística terrestre. De hecho, la logística terrestre, si nos vamos a nuestra historia o nos vamos a los libros de historia, veremos que existió una muy famosa, yo creo que esto lo han escuchado hablar en algunos lados, pero la famosa ruta de la seda. Y la ruta de la seda no era más que una ruta terrestre que conectaba los mercados europeos con los mercados asiáticos, principalmente enfocándonos en China. Y China en ese entonces y en ese momento, pues era el gran, digamos, el gran exportador en ese momento de productos que en el continente europeo no se conocían o en el mundo conocido no eran productos que se tuvieran a la mano, como el gusano de la seda, como la misma porcelana, la pólvora, el papel. Es decir, ya desde ahí teníamos un gran comercio internacional y, digamos, el rey en la logística era las caravanas, era el transporte terrestre que se adentraban en el desierto y llegaban cruzando el desierto hasta los mercados de Europa. Y todo esto cambia y todo esto se da un parteaguas, porque recordando también estos capítulos históricos, nos damos cuenta que cuando el gran punto, la gran frontera, digamos, la gran aduana de la antigüedad en su momento, que era donde entraban todos los productos de la ruta de la seda, sabemos que era nada más y nada menos que Constantinopla. Y cuando Constantinopla cae, el Imperio Romano de Oriente cae a manos del Imperio Turco Otomano, se cierra esa logística o se cierra ese tráfico terrestre y los grandes países o los países europeos se ponen a pensar cómo conectarse logísticamente, ya no por tierra, ya no por las rutas de navegación de corta distancia que ahora le llamamos en nuestra materia short sea shipping o los famosos cabotajes en corto, porque el Mediterráneo, el mar Mediterráneo, sabemos que estaba tomado por las patrullas otomanas y era muy complicado. Entonces, ¿qué es lo que deciden los grandes exploradores europeos? Lanzarse a la aventura del mar. Y cuando se lanzan a la aventura del mar, los portugueses, los españoles, después van a venir los holandeses, posteriormente los ingleses, pues empezamos a ver que esa evolución de la que hablamos pasa de un comercio terrestre, empezamos a ver de un comercio terrestre, nos avanzamos hacia un comercio marítimo. Y en ese momento pierde relevancia la famosa ruta de la seda y las rutas marítimas toman el papel estelar y toman ese gran lugar que iba a derivar en lo que hoy conocemos como el comercio marítimo mundial. Y a partir de ahí, esto lo único que sucedió fue seguir creciendo. Dejando de lado la historia e instalándonos en el presente y en la actualidad, hoy sabemos por cifras y por datos económicos muy relevantes. Imagínense ustedes, y esto es un dato que quiero dejar acá, pero más del 80% del comercio mundial se mueve a través del barco. Lo voy a volver a decir porque a mí siempre se me hace impactante esa cifra. Más del 80% del comercio mundial se mueve a través del barco. Con ese dato podemos argumentar que en la actualidad
y ya de un tiempo para acá, el rey, la reina del comercio internacional son los barcos y las embarcaciones. Ese es una primera idea que quisiera que todos los que estamos aquí nos lleváramos, ¿no? El comercio mundial está ligado íntimamente, está ligado a la logística marítima. Y la logística marítima, por ende, y los barcos están ligados a esos lugares para la recepción, para la carga y descarga de las mercancías. Y estoy hablando nada más y nada menos que de los puertos. Los puertos son otro nodo, otro actor, piezas de infraestructura que diría yo son estratégicas a nivel nacional, pero también son estratégicas a nivel internacional. Entonces, en estos momentos, cuando nosotros observamos, y ya estoy dejando de lado la historia y me estoy instalando en el día de hoy y en el presente. Y ante esta magnitud y ante estas cifras y ante esta economía de la cual estamos interligados y entrelazados, vemos que toda la cadena global de suministro, para que el comercio internacional pueda fluir y para que el comercio internacional pueda avanzar, es necesaria que toda la cadena de suministro esté bien armonizada. Y gran parte de esa armonización pasa por los puertos marítimos. ¿Por qué? Porque sabemos que los puertos son esos lugares que me van a permitir, pues, conectar mis productos o recibir productos de todo el mundo. Los puertos son indispensables para poder hablar de importaciones y de exportaciones. Entonces, dicho lo anterior, ahora cuando a mí me preguntan en muchas ocasiones ahí, ingeniero, que me dicen, oye, Abraham, ¿y cómo ves la crisis de la cadena de suministro ahora que suena tanto, o cuando vemos que escasean productos o que hay una inflación en determinado país por cosas que suceden en lugares tan lejanos como en China, como en Oriente, como en África, como en el canal de Suez, como en el canal de Panamá? Cuando me platican eso, pues mi comentario natural es decir, estamos tan entrelazados, es como si fuera esto, no Claro. sé si recuerdan la famosa, el efecto mariposa, ¿no? El aleteo de una mariposa en Oriente puede provocar un tifón en otra parte del mundo. ¿Por qué? Porque se crea un efecto dominó. Recordaremos muchos de nosotros o algunos de los que estamos acá en la plática y para los que no están tan empapados en el tema, pero cuando sucedió, cuando tuvimos el efecto, en primer lugar, cuando tuvimos este barco que atascó en el canal de Suez, que todos recordamos y ya está como en el imaginario público, esa estampa, esa postal, esa imagen de este barco atascado en el canal de Suez, pues realmente algo que sucede en Suez, que sucede en Egipto, enseguida tiene repercusiones en toda nuestra industria y en toda la economía, porque es un efecto dominó. Como les digo, todo va entrelazado. Y por eso es que para mí la eficiencia de los puertos y la eficiencia de toda la cadena de suministro es importantísima para que no tengamos este tipo de crisis o este tipo de percances. Dicho lo anterior, aquí valdría la pena poner en perspectiva algo muy interesante, y es el concepto, primero que nada, de cómo estamos en los puertos en la región y, en segundo lugar, cómo estamos en los puertos a nivel mundial. Pero si nosotros observamos el mapa de México, podremos observar que México es un país que tiene una posición geográfica privilegiada. A mí siempre me gusta presumir esa parte, ¿no? México tiene todo el potencial para ser una plataforma logística de alto nivel. Y creo que hemos dado pasos y se han dado pasos en esa consecuencia y hacia allá vamos.
Pero si vemos a la región y si vemos a los puertos nacionales y si vemos a los puertos, digamos, en Latinoamérica, pues veremos que México tiene una gran ventaja. Tiene puertos en la costa atlántica, es decir, en el Golfo de México, pero también tiene puertos muy importantes en su costa del Pacífico. ¿A qué me refiero con la costa del Pacífico? Me refiero a la costa oeste. Es decir, por donde lo veamos, México está conectado. Naturalmente tenemos al norte a los Estados Unidos, tenemos al sur a Centro y Sudamérica. Por la parte del Golfo de México tenemos la salida a los grandes mercados europeos y por la parte del Pacífico, pues no tenemos nada más y nada menos que la conexión con el continente asiático y con los puertos chinos, que dicho sea de paso son los puertos más transitados del mundo. Bueno, ya en ese contexto, yo les diría, México en la costa del Golfo de México tiene dos grandes puertos, tiene muchos puertos, ahorita quisiera centrarme en los puertos de altura, y cuando digo puertos de altura, quiero decir, evidentemente, puertos que reciban, que tengan esta capacidad de enlaces marítimos internacionales o de recibir embarcaciones de gran calado, pero tenemos por un lado Altamira, que es un puerto muy importante. Más hacia el sur tenemos a nuestro representante, gran representante, que es el puerto de Veracruz. Yo siempre digo que Veracruz es el gran puerto de México, ¿verdad? Por la parte histórica, por la parte económica, por la parte de tradición, ¿no? El gran puerto de México. Y con esto también quiero dar su justa dimensión a los puertos del Pacífico que han crecido y han tenido un desempeño en el volumen de carga impresionante. Quiero recalcar el papel del puerto de Manzanillo, ¿no? El puerto de Manzanillo, que debe estar moviendo alrededor aproximadamente más de 3 millones de TEUs anuales. Para los que nos están viendo y no el acrónimo TEU, TEU le llamamos en comercio internacional a la medida, a la caja metálica estándar para transportar mercancías, contenedor típicamente de 20 pies. A eso le llamamos un TEU. Por eso siempre, cuando ustedes escuchen, para los que no están tan empapados en el tema, el término TEU, un puerto, normalmente, ¿cómo medimos el desempeño de un puerto? ¿Cuántos TEUs o cuánto volumen de TEUs se manejan en el año? Es decir, ¿cuántos contenedores manejó un puerto? Entonces, Manzanillo va a la cabeza en esa métrica porque tiene más de 3 millones de TEUs gestionados durante el año, y abajo de Manzanillo tenemos otro puerto muy importante en la costa del Pacífico, como lo puede ser el puerto de Lázaro Cárdenas en Michoacán. Otro puerto, sin duda, muy relevante. Entonces, ese es el mapa que tenemos, digamos, el mapa nacional. ¿Hay otros puertos importantes? Por supuesto que sí. En el Pacífico tenemos el caso de Mazatlán, tenemos el caso de Ensenada, tenemos el caso, ahora se ha tomado mucha relevancia con el puerto de Salina Cruz en Oaxaca, precisamente por el proyecto transísmico, o el Istmo de Tehuantepec, ¿no? Que es esta conectividad ferroviaria que va de Salina Cruz, Oaxaca, a conectar con Coatzacoalcos en Veracruz. Siempre digo, no es lo mismo que el canal de Panamá, porque el canal de Panamá es un canal de agua, este es un canal terrestre, es un canal de ferrocarriles, pero a lo que quiero llegar es, hay otros puertos también en el Pacífico, como sucede en el caso del Golfo de México. Tenemos puertos también importantes, inclusive aquí en el estado en Veracruz, está Tuxpan un poquito más al norte, o el puerto de Progreso en Yucatán, si nos vamos hacia lo que es la península. Pero me quiero quedar con esos 4 puertos de altura grandes: Altamira, Veracruz, Manzanillo y Lázaro Cárdenas. Eso por cuanto hace a México. Pero si me acompañan ustedes en un recorrido por la región de América Latina, nos vamos a dar cuenta que América Latina ha ido creciendo y ha evolucionado también en su desempeño portuario. ¿A qué me refiero con esto? Que en la región de Centroamérica y en Sudamérica empezamos a ver puertos muy importantes con buenos volúmenes de carga que están ampliando sus capacidades en toneladas, en terminales especializadas para contenedores,
avanzando con otros actores de la cadena de suministro, y eso es una excelente señal, ingeniero, porque eso me habla, cuando yo veo las cifras, que el comercio en América Latina está creciendo. Y si crece el comercio, crecen los puertos. Y si crecen los puertos, crece el número de fletes. Y si ¿no? Entonces, vamos en ese círculo virtuoso de crecimiento global de la economía. Aquí nada más me quiero detener en 2, 3 puntos, pero si observamos, vean la región de América Latina. Tenemos el crecimiento que ha tenido Panamá. Panamá ha tenido un crecimiento muy importante, tanto en Puerto Balboa, y Puerto Balboa, para ubicarnos, es el que está, digamos, en la costa pacífica, está en la costa del Pacífico panameño, y tenemos del otro lado al Puerto Colón también muy importante, que está en la costa atlántica, digamos, hacia la salida al Caribe. Son puertos que están manejando, pues también sobre los 3 millones de TEUs, más de 3 millones de contenedores, o sea, estamos hablando de un desempeño bastante importante, y esto vale la pena recalcarlo porque Panamá ha evolucionado, hablando de evolucionar la logística, Panamá ha evolucionado mucho, no solamente porque antes veíamos a Panamá con el famoso mítico Canal de Panamá como un lugar de tránsito de barcos, como un lugar de paso, lo cual sigue siendo muy importante, pero dense cuenta cómo nuestros amigos en Panamá han ido evolucionando no solamente a ser un lugar de mero tránsito, sino a ser un lugar donde a las mercancías se les dé un valor agregado, se les dé un valor añadido, se les dé algún accesorio, se les dé algún valor nuevo a la mercancía para poder ser reexportada. Han dado muchas facilidades con estas famosas zonas francas o zonas de libre comercio, por decirlo de alguna otra forma. Entonces, esto ha permitido que Panamá no sea solamente un lugar de tránsito, sino un hub logístico de alto valor agregado. Y me parece que el ejemplo de Panamá, marítima, logísticamente hablando, es uno que debemos de empezar a observar, de cómo ser un puerto, cómo ser puertos o cómo ser lugares estratégicos para que los barcos puedan recalar y para que las empresas deseen recalar ahí, deseen dar algún proceso extra a sus bienes y sus productos, y de ahí poder exportarse a todo el mundo. Entonces, ese es un ejemplo interesante, lo que está sucediendo con Panamá. Pero si me voy un poquito más en la región, si bajamos más hacia Sudamérica, a mí me llama la atención también el crecimiento que ha tenido puertos en Colombia como Cartagena. Cartagena en estos momentos podríamos decir que está en el ranking de los 5 puertos más grandes de América Latina. Ha tenido mucho crecimiento, tiene rutas muy interesantes. Es cierto que la economía de Colombia ha crecido y, como decimos, como está entrelazado el crecimiento económico con el crecimiento portuario, eso ha catapultado a Cartagena a seguir aumentando sus líneas marítimas y a seguir aumentando también su capacidad de exportación a través de las terminales especializadas de contenedores. Entonces, ahí está un segundo ejemplo, lo que ha hecho Colombia, Cartagena. Y si nos vamos más hacia el sur y cambiamos de costa a la costa del Pacífico, hay un ejemplo aquí que me gusta mucho, pero es lo que ha sucedido con los puertos en Perú. Perú tradicionalmente ha tenido un puerto muy importante, quizás de aquí muchos lo ubiquemos, el puerto del Callao en Perú. Es un puerto de muchos años, con mucha tradición, también con una comunidad portuaria muy arraigada, pero acaba de anunciar hasta hace poco, hasta el año pasado, una gran inversión para ampliar la capacidad global del puerto. Y estamos hablando del puerto de Chancay, ¿no? El puerto de Chancay. Sabemos que Perú tiene una conexión marítima natural con los mercados asiáticos, principalmente con el mercado chino. Entonces,
hacer un puerto de estas características como lo que ellos proyectan con Chancay da a pensar o nos permite a nosotros imaginar cómo son los puertos del futuro o cuáles son los pasos que hay que dar para convertirse en un puerto del futuro. Y lo que está buscando Perú es, repito, no ser únicamente un lugar para la recepción de buques, sino lo que está buscando realmente es convertirse en otro hub logístico regional, un hub logístico para América Latina. Esos son los pasos que está dando ahora con la obra de Chancay. Muy interesante, y yo diría, no hay que perder la pista de lo que sucede con los puertos peruanos, porque me queda claro que están dando esos pasos y están avanzando hacia esos estadios. Y ahora, si nos vamos al puerto o uno de los puertos más grandes de toda América Latina, no podemos dejar de lado a Brasil. Brasil con Puerto Santos, pues es probablemente el puerto número 1 o número 2 de América Latina. Ya estamos hablando de cifras que están rayando los 5 millones de TEUs. Ya es una capacidad mucho mayor. Y todo esto también tiene una explicación, porque si nosotros observamos demográficamente hablando, es decir, cuánta población, pues sabemos que Brasil es un país enorme. Brasil debe de ser, y aquí les pido a los que tengan estas cifras demográficas que sean benevolentes conmigo, pero Brasil debe ser un país de 200 millones de habitantes, más o menos. Entonces, un país con 200 millones de habitantes que tiene una capacidad industrial bastante relevante en toda América Latina, como lo es Brasil, pues todas esas exportaciones que Brasil hace, no solamente de maquinaria, de industria, sino de productos primarios, como lo puede ser la soja, ¿no? Que es parte de su, digamos, la carne de bovino, que también sabemos que por las extensiones que tiene Brasil, por todo el campo que tiene Brasil, pues es un país exportador de primera línea, ¿no? Exportador de commodities y exportador industrial, es decir, de productos manufacturados, eso es a lo que quiero referirme. Entonces, tenemos que, ya con este rompecabezas que acabamos de hablar, tenemos Panamá haciendo cosas interesantes, tenemos a Brasil haciendo cosas interesantes, tenemos el caso de Perú o el caso de Cartagena en Colombia, que digamos son los puertos de la región que están dando esos pasos en crecimiento y en avance. Ahora, me quiero regresar a México. Ya hicimos una mirada de región y quisiera regresar a México. Y en México, en estos momentos, hay un concepto que para toda la gente, y este es un concepto que quiero dejar aquí para este podcast de Rumbo al Mar, que me parece muy interesante que hagamos todos nuestro, pero yo le diría a toda la gente de mar y a toda la gente que está en comercio internacional y a todos los que nos interesa este tema, yo les diría, anoten un concepto que es fundamental en esta época de cambios. El concepto se llama nearshoring. Nearshoring, dicho de otra manera, la relocalización de empresas. Así como Chancay en Perú, les digo que está ampliando sus capacidades portuarias, así como Panamá le ha apostado al valor agregado y al valor añadido en sus puertos para hacer un hub logístico, así como Brasil con su capacidad industrial ha crecido, México y los puertos de México, junto con las comunidades portuarias, ahorita si quieres, ingeniero, platicamos un poquito más de comunidades portuarias, pero para cerrar este primer set de ideas, para cerrar este primer bloque de ideas, yo diría, en México, la oportunidad enorme, histórica. Ahora sí que en términos de mundial, nuestro quinto partido es aprovechar el nearshoring para los efectos económicos y de desarrollo que merece
este país y que merece esta plataforma logística privilegiada que tenemos geográficamente. Les digo, realmente México es el país mejor conectado y el país idóneo para llevarse todo el nearshoring. Así, sin extenderme más, como dicen, para no ir más lejos, México tiene todas las condiciones por su posición geográfica estratégica para ser el gran ganador del nearshoring. Ahora, para hablar de nearshoring, y ustedes se podrán preguntar, ¿qué tiene que ver el nearshoring con los puertos? Tiene que ver todo. Tiene que ver todo, porque la relocalización de empresas, lo primero que va a consultar o lo primero que va a preguntar de un país es cómo está la capacidad portuaria, cómo está el desempeño para la importación, para la exportación de productos globales y para generar valor añadido en ese puerto, en esa zona o en esa ciudad. Esa conversación, ingeniero, es fundamental que la tengamos para poder pensar en grande y dar esos pasos a la modernidad. Ese sería mi primer bloque, ingeniero, y a todos. Si alguien, ahorita si quieren, vamos con comunidad portuaria, pero voy a hacer aquí una primera pausa. Adelante. No sé si alguien de los presentes tenga alguna duda, quiera compartir algo sobre el tema que se habló. Sí, Johnny, si me permite la palabra. Adelante. Licenciado, buenas tardes, por aquí el Cap Fonseca. Una pregunta, yo he escuchado esa parte de todo lo que es la parte de la logística, que estamos muy atrasados contra puertos como Singapur o puertos en esa especie, que lo forman de una manera, sobre todo por el uso de la inteligencia artificial, que están metiendo otro tipo ya ahorita de accesos a las terminales, de agilizar esos documentos. ¿Usted cree posible o viable que México logre ponerse a esa altura? Excelente, excelente comentario, Eliseo. Muy buena pregunta. Ahí va. Creo que es posible, honestamente, creo que es posible. Creo que hay muchísimo trabajo por hacer también, o sea, también lo tengo que decir, o sea, no lo veo, no lo veo mañana. Sí creo que en un futuro mediano es posible. De hecho, algunos puertos nacionales, no recuerdo exactamente, pero algunos puertos nacionales ya están haciendo pruebas, inclusive algunas terminales marítimas con vehículos autónomos, que digamos, el vehículo autónomo es los primeros pasos hacia lo que mencionas, Eliseo, ¿no? Hacia uso de inteligencia artificial, uso de nuevas tecnologías, adaptación de nuevos sistemas para mejorar el desempeño. Creo que vamos para allá. Siempre hay que compararnos con lo mejor. También estoy de acuerdo con eso, Eliseo. Aunque déjame decirte que el caso que citas de Singapur, pues estamos hablando que es top of the line, como dicen, ¿no? Estamos hablando ya, probablemente Singapur sea el puerto más importante del mundo, si no es que está Shanghái arriba. Debe estar Shanghái, Hong Kong y Singapur, pero ahí estamos hablando ya de los 3 puertos más grandes del mundo, que tienen la mejor tecnología, los mejores avances, la adopción de inteligencia artificial, y creo que México está dando esos pasos. Falta mucho, pero vamos en esa senda. Esa sería mi comentario. Tan solo si nos vamos a las cifras, y este es un ejercicio que ustedes búsquenlo si quieren, para que no, es bueno corroborar las cifras, pero el puerto de Shanghái debe de estar moviendo alrededor de 40 millones de TEUs al año, más o menos. Imagínense nada más para que tengamos una idea, ¿no? Les decía que aquí en México, pues es muy loable, o en América Latina, el puerto más grande mueve 5 millones de TEUs, o los 2 puertos de Panamá, 5 o 6 millones de TEUs, y tan solo el puerto de Shanghái mueve 40 millones de TEUs. O sea, estamos hablando de una superliga. Dicho eso, creo que estamos en esa senda. Falta mucho por hacer, pero hay que apretar el paso. Es correcto. Es correcto. Gracias, Muchas gracias. licenciado. Sí, sobre Gracias, todo por eso, licenciado. ¿no, licenciado?
esa parte de por qué un país que mueve 40 millones, yo creo que sí podríamos lograrlo, ¿no? O sea, con 3 millones podríamos irlo. Muchas gracias, licenciado. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Gracias, licenciado. Pues Buenas tardes, licenciado Waller, aquí el ingeniero Cisneros. Un gusto conocerlo y ver cómo le apasiona este tema, ¿Cuál considera que es el mayor obstáculo para homologar los criterios de inspección del estado rector del puerto en nuestra región? Sabemos que a menudo las tripulaciones enfrentamos retrasos técnicos porque una misma norma internacional o la non mexicana es interpretada de manera radicalmente distinta dependiendo de la autoridad portuaria. ¿Usted cuál considera? sí, miren, yo en el tema de puertos, y ahora, sí, sí, gracias Adrián, por cierto, por tu pregunta. Gracias, qué bueno, coincido contigo. Creo que los que estamos aquí compartimos ese interés por esta materia, pero a mí en la parte de puertos como tal, hablando de puertos, creo que hay un ejercicio que en México debemos de hacer para homologar, porque son muchas cosas, Adrián. Son criterios de navegación, son criterios aduaneros, son criterios logísticos, son criterios de mercado. O sea, siempre los puertos, yo me gusta comentar que un puerto es como una orquesta sinfónica. ¿Y por qué orquesta sinfónica? Porque un puerto tienes de todo y tienes actores de todo. Tienes barcos, entran camiones, salen camiones, entran barcos, recalan barcos, hay agentes navieros, hay agentes aduanales, hay autoridades, está la autoridad portuaria, está la autoridad agroalimentaria, tienes de todo, tienes de todo. Entonces, siempre digo que un puerto es como una orquesta sinfónica. Y como una orquesta sinfónica, hay instrumentos de aire, hay instrumentos de cuerda, pero siempre tiene que haber un orquestador, una autoridad, como bien mencionas. Alguien que lleve, para que salga esa gran sinfonía, pues tiene que haber un orden. Entonces, en este punto, yo les diría a todos que una tendencia que a mí me gustaría mucho que en México se vaya adaptando para, como bien mencionas, homologar criterios y armonizar reglas, Así es. creo que es indispensable, y este es otro concepto que quiero dejar aquí para ustedes, ¿no? O para todos, que es el concepto de la conformación de una comunidad portuaria. Una comunidad portuaria. Como su nombre lo dice, Adrián, en una comunidad portuaria, al converger todas las voces, porque no solamente es una voz, son muchas voces, pero al converger todas las voces, es más factible que se pueda escuchar, que se pueda decidir en común y que esas decisiones que se tomen sean las que guíen a determinado puerto. Llámale puerto de el puerto que tú quieras de México, pero es necesario adoptar este modelo y esta figura de comunidad portuaria. Y si me lo permiten, ahorita les platico en esta segunda parte de la charla, si me dan oportunidad, un poquito más sobre este concepto. Sí, la verdad, licenciado, le agradecemos nosotros su aportación y adelante. Estoy muy animado, la verdad, sobre esta plática. Qué bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Adrián. Adelante, por ahí levantó la mano la maestra Silvia, si gusta compartir. Sí, buenas tardes. Abraham, muy interesante este tema de las cuestiones portuarias.
pero hay un punto que me gustaría escuchar tu opinión, es sobre hacer puertos sostenibles, el buscar no solamente la automatización en las operaciones, sino buscar algunas tecnologías como el coal ironing o algunas otras opciones para tratar de hacer más sostenibles, mejor ambientalmente nuestros puertos, porque no podemos dejar de pensar que, bueno, no solamente es el puerto, sino tenemos comunidades, tenemos ciudades portuarias que son muy importantes. Totalmente, totalmente, Silvia, gusto saludarte también. Voy con mi comentario para no dejar preguntas al aire y si quieren ahorita, ingeniero, retomamos para dar la segunda parte Sí, y claro. cerramos ese bloque. Pero contestando la pregunta de Silvia, de la maestra, los tres retos más grandes que yo veo en los puertos, así, si habláramos de los tres grandes retos de América Latina que tienen los puertos, obviamente los puertos mexicanos es uno, fundamental, automatización e inteligencia artificial. Voy un poco con el comentario que hacía hace rato Adrián, ese que hacía Eliseo. Fundamental la adopción de la IA en los procesos portuarios. Por muchas razones, ahorita no quisiera entrar tanto en detalle, pero uno, inteligencia artificial. Dos, lo que mencionas, Silvia, la parte de sustentabilidad y la parte, no solamente, voy a ponerlo de esta manera, no solamente de el cuidado al medio ambiente que pueda haber en una oficina, porque está bien que hagamos esfuerzos individuales, como utilizar menos papel o si podemos tener una conciencia en la oficina de apagar la luz, de ser más eficientes con la energía, está bien, pero es necesario que se adopte una postura, no solo del puerto, te diría yo, maestra, sino de todos los actores que conforman la comunidad portuaria. Ahorita les digo cuáles son los principales actores, pero toda la comunidad portuaria, en este momento, todos los que participamos en la cadena de suministro tenemos una responsabilidad dentro de esa cadena. Bien dicen que la cadena es tan fuerte como el eslabón más débil. Entonces, sí es verdad que el puerto tiene que hacer su parte, pero todos los que acompañamos al proceso de importación y exportación tenemos que entrar a la parte sustentable y de desarrollo sostenible, sí o sí. Esto ya es una realidad. Y número tres, el tercer reto más grande que veo es con el que cerré el primer bloque, que tiene que ver con la evolución de los puertos, o dicho de otra manera, avanzar a otro nivel de puerto. Hay un autor que a mí me gusta muchísimo, que seguramente lo deben de conocer aquí en muchos de ustedes en este podcast de Rumbo al Mar. Hay un autor buenísimo que es Martin Stopford, un inglés que ha escrito para mí uno de los mejores libros, que es Maritime Economy, ¿no? Economía marítima. Y precisamente Martin Stopford marca que existen niveles de puertos. Hay puertos básicos, hay puertos regionales, hay puertos globales, es decir, van aumentando el nivel. El último nivel donde yo quisiera situarme, que es lo que hace, por cierto, y retomando lo que mencionaba Eliseo, lo que hace Shanghái, lo que hace Hong Kong, lo que hace Singapur, son puertos que tienen la capacidad no solamente de almacenar o de recibir y exportar mucha mercancía, sino de dar un valor añadido y que las industrias que lleguen a ese país estén cerca del puerto por un tema de costos y de logística. Esos serían para mí, digamos, haciendo un resumen ahí, ingeniero, de los principales retos que tienen los puertos, resumo y concluyo y reitero. Número uno, la parte inteligencia artificial. Número dos, sustentabilidad. Número tres, nearshoring y elevarnos hacia puertos hub.
¿Me escuchan? Creo que se me fue la señal tantito, ¿no? Sí, ya lo escuchamos, Chief. Ok, como que se me fue la señal tantito. Muchas gracias. Gracias, maestra. ¿Alguien más gusta compartir? Si no, para que le demos para adelante para la segunda parte aquí con el licenciado. No, pues yo creo que podemos dar inicio a la segunda parte, licenciado, si gusta. Bien. Sí, ¿cómo no? Muy bien, muy bien. Disculpen, ahorita que Adelante, el licenciado. licenciado mencionó a Martín Storford, retomando el análisis sobre los costos operativos diarios. Él es muy claro, ¿no?, en su libro, en la que la eficiencia de la comunidad portuaria dicta gran parte del éxito financiero del buque. Desde su perspectiva en el libro, en América Latina, ¿dónde considera que está el principal cuello de botella? Muy buena pregunta, Adrián. Y por cierto, el libro siempre lo recomiendo. Mi libro de cabecera para comercio marítimo Sí, muy buen libro, la verdad. es buenísimo, buenísimo. Sí, La última buenísimo. edición también muy interesante. Pero contestando tu pregunta en concreto, creo, y esto es una perspectiva de región, como dice la plática, de una perspectiva de región de América Latina. ¿Qué creo que ha pasado en América Latina en toda la parte marítimo, portuaria, logística? Honestamente, creo que hemos tenido pues falta de comunicación, aunque suene muy como, bueno, pues sí, falta de comunicación, era obvio, ¿no? Pero por muy obvio que suene, creo que ha habido mucha falta de comunicación, y esa falta de comunicación entre actores que conforman pues como hablábamos, a una comunidad portuaria, si yo no sé cuál es el problema, porque al final del día, Adrián, nosotros en comercio internacional, en comercio marítimo, los barcos, los agentes de carga, los puertos, atendemos a una figura que se llama importadores y exportadores. Así, así. Sin los importadores y los exportadores, es decir, sin las empresas, las empresarias y los empresarios, pues no, es que no habría comercio. Tiene que haber siempre en un país un importador y un exportador, que es el que va a activar toda la cadena, es el que va a rentar ese contenedor dentro del barco, es el que va a fletar ese barco carguero, ese charter con grano, con trigo, con acero, con aluminio. O sea, siempre va a haber un importador y un exportador que es el que va a originar todo. Si nosotros como actores, como operadores dentro de una comunidad portuaria estamos alejados del importador y del exportador, ahora sí que alejados de nuestros clientes, pues es que es muy difícil, es muy difícil. Por eso, no, o sea, es muy difícil saber qué le duele, cuáles son los talones de Aquiles, cuáles son las áreas de oportunidad o cuáles son las áreas de mejora, o dónde no estamos tan bien, o dónde podemos, porque si no hay comunicación, pues el proceso sigue avanzando, pero si nadie te dice, cuidado con como tú dices, ¿no? Cuidado con los costos, o cuidado con este proceso, o hay que mejorar en tal parte, lo que yo detecto, y con esto cierro, es que en América Latina ha faltado comunicación entre todos los que conforman esta comunidad portuaria o esta cadena de logística. Así de claro lo veo. Sí, la verdad que la comunicación la falta de comunicación ha hecho ese embotellamiento en nuestros puertos. Muchas gracias, licenciado. Claro. Y si me permites, ingeniero Jennington, me arranco con la segunda parte, ¿no? Adelante. Claro que sí. ¿Va? Adelante. Entonces, Muchas gracias. Siguiendo esta teoría, fíjense muy bien, ya vimos la parte histórica, ya vimos la evolución del transporte terrestre muy rápidamente, ¿verdad?
pero vimos la evolución del transporte terrestre, vimos cómo una aduana terrestre tan importante como lo fue Constantinopla tuvo su auge y su caída ante la navegación marítima de los países europeos como Portugal, España, Holanda, Inglaterra, cómo actualmente el comercio marítimo mundial representa casi el 80% de todo el movimiento de mercancías. Vimos también cuáles son algunos de los indicadores en los puertos nacionales, algunos puertos de América Latina. Y ahora el concepto que les quiero comentar es el de comunidad portuaria. Esquemáticamente, una comunidad portuaria, imagínense ustedes un círculo, o sea, si nosotros trazáramos un círculo y en medio de ese círculo pusiéramos autoridad portuaria y ese círculo lo empezáramos a llenar con todos los que conforman parte de una comunidad, nos vamos a dar cuenta cuántos actores, qué tan diferentes, pero a la vez qué tan similares tenemos en la tarea de atender a los importadores y a los exportadores. Un puerto, al final del día, no sé si recuerdan, pero cuando fue la pandemia, los puertos estaban clasificados como una actividad estratégica, como una actividad de interés nacional. ¿Por qué? Porque naturalmente hay muchas mercancías que nosotros carecemos, mercancías, tecnologías, piezas, herramientas, que si esas mercancías no nos llegan del extranjero, pues hay líneas de producción que no podrían operar o hay procesos que no se podrían complementar. Entonces, el puerto siempre ha sido punto de interés nacional y punto estratégico para las importaciones y también para todo lo que exportamos y para efectos de lo que le conocemos como balanza comercial. Poder ser superavitarios, es decir, vender más de lo que compramos con ciertos países, y de ahí se marca el superávit o el déficit en gran medida por la salida de las exportaciones que se dan a través de los puertos. Dicho eso, una comunidad portuaria en la actualidad, yo les diría que es el modelo que se debe de adoptar tanto en México, en los puertos nacionales. Obviamente, yo siempre, pues al final me interesa mucho que a México le vaya bien, evidentemente, ¿no? Yo quiero que avancemos. Entonces, en un primer punto, yo diría que este modelo de comunidad portuaria lo adopten los puertos mexicanos y en un segundo, o en este orden de ideas, los puertos de América Latina habrían de adoptar el modelo de comunidad portuaria también. ¿Por qué le llamamos modelo de comunidad portuaria? Porque anteriormente a los puertos, incluso pasaba con las líneas de barco, los puertos estaban aislados, pues por ahí haciendo su trabajo. Las líneas de barco, pues por ahí haciendo su trabajo. Los agentes aduanales, pues por ahí haciendo su trabajo. Los agentes o sea, cada quien, como dicen, desperdigado o cada quien por su lado. Y esa tendencia es necesaria revertirla. Por eso yo mencionaba hace unos momentos que ha faltado comunicación. Pues bueno, si ya sabemos que lo que falta es comunicación, ahora hay que pasar a la acción. Ahora hay que pasar, como dicen, ¿no? Estamos súper diagnosticados en el país, ¿no? Ya sabemos todo lo que se puede mejorar o lo que todos tenemos una opinión. Pero ya en este momento lo importante sería pasar a la acción. Y un elemento para pasar a la acción sería empezar a conformar a la comunidad portuaria. ¿Cómo se conforma una comunidad portuaria? Integrando a todos los actores de la cadena. Como les decía, en una orquesta sinfónica hay un orquestador, la autoridad portuaria. Pero ¿quién más forma parte de esta comunidad? Importadores y exportadores. Fundamental. Recuerden, todo se origina con un importador, con la empresa, la empresaria o el empresario que decide arriesgar o que decide emprender un nuevo negocio de exportación y de exportación. Entonces, una comunidad portuaria la conforma la autoridad portuaria, los importadores y los exportadores,
los transportes terrestres, el transporte de carga terrestre, muchas veces, pues como que no, en el puerto como que nos quedamos en la parte de agua, ¿no? En la parte marítima, pero el transporte terrestre es importantísimo también, porque estamos hablando de lo que le llamamos nosotros la famosa última milla. El barco puede llegar, la mercancía se puede descargar, pero si no hay nadie que lleve eso hasta la fábrica, si no hay nadie que lleve eso hasta el almacén, hasta el centro de distribución, pues va a ser muy complicado. Entonces, es importantísimo en el discurso de la comunidad portuaria meter también a las líneas de transporte terrestre. ¿Quién más entra en una comunidad portuaria? Las terminales marítimas. Por supuesto que entran las terminales marítimas. Estamos hablando que una terminal marítima son estas grúas en muchas ocasiones de última generación o estas terminales especializadas que van a hacer la productividad, la descarga y la carga del barco. También son parte importante. Los almacenes dentro de un puerto para la segunda, tercera maniobra también son muy importantes dentro de una comunidad portuaria. Otro actor que debería entrar en ese círculo, los agentes aduanales, indispensables. En México, pues estamos hablando que más del 95% de las operaciones de comercio exterior se hacen con un agente aduanal, con una agencia aduanal. Tienen que estar ahí. Entonces, para mí el modelo de comunidad portuaria, retomando, el modelo de comunidad portuaria debe de ser el faro guía que nos permita dar los siguientes pasos y evolucionar a puertos del futuro o a los puertos más competitivos. Y explico un poco más. Una comunidad portuaria, imagínense ustedes la interlocución que se tiene si todos los actores que conforman esta gran cadena de suministro se sientan en una mesa a dialogar. Con que se sienten en una mesa a dialogar navieros, aduaneros, logísticos, importadores, pues yo digo que sería un avance increíble, ¿no? Sería un avance increíble, porque estamos hablando que todos los dolores de cabeza se gestionan de forma integral, no solamente por partes, porque a veces los problemas, pues a veces sucede, ¿no? Los vamos parchando, vamos saliendo sobre la marcha, pero qué mejor que tener a todos los actores para hablar de una visión conjunta y de futuro. Eso es fundamental. Y por otra parte, una comunidad portuaria es muy importante porque es la que me va a permitir poder promocionar a un puerto o a una región como bloque. No es lo mismo promocionarme, no sé, en la feria logística de Hannover Messe en Alemania como una comunidad portuaria a que si voy yo como un individuo aislado o como un, no sé, como un naviero o como un agente de carga o como un puerto, sino que todo ese bloque unido, yo siempre he pensado que una comunidad portuaria sirve como escudo y como espada, tanto para resolver a la interna como para salir a conquistar mercados a lo externo. Y solamente para rematar acá, este modelo de comunidad portuaria, también siendo muy francos, son modelos que ya se hacen en puertos avanzados, en Norteamérica, en Europa. Ha habido mucho de estos puertos de port communities, le llaman ahora, es el concepto en inglés, no porque quiera decirlo en inglés, pero así le conocen, ¿no? El famoso Port Community System, el sistema de comunidades portuarias. Pero alguna vez, estando yo alguna vez tuve que hacer una visita al puerto de Filadelfia, en Estados Unidos, y el puerto de Filadelfia, si ustedes ven, Filadelfia está muy cerquita de Nueva York. Nueva York está, pues digamos, es el gran puerto de la costa este de los Estados Unidos. Entonces, el puerto de Filadelfia, pues tenía ese Sansón, ¿no? Ese, digamos, era la historia de David contra Goliat, ¿no? Puerto de Filadelfia chiquito, puerto de Nueva York grandote, jalaba todos los barcos, jalaba todas las cargas, tenía toda la promoción y tenía toda la atención, pero en Filadelfia se dieron cuenta
que el puerto de Nueva York pues tenía muchas demoras, muchas deficiencias, mucha descoordinación en la cadena de logística. Entonces, estos amigos de Filadelfia lo que hicieron fue formar su comunidad portuaria y le ofrecieron al importador y a los exportadores ser el puerto, a pesar de que no era un tamaño tan espectacular, tan grande, ser un puerto más eficiente, más rápido y más coordinado. Y ellos le pusieron a su comunidad portuaria el nombre, en inglés sería algo como Ship Philly First, embarca primero con Filadelfia, Ship Philly First, así le llamaron ellos a su comunidad portuaria. Bueno, pues el chiste está en que empezaron a tener tanto éxito con los importadores, con los exportadores, y le empezaron a bajar tanta carga a Nueva York, porque ellos, a pesar de ser más chiquitos, estaban más coordinaditos, estaban en mejor comunicación, en más atención al cliente, en más atención a los problemas, resolviendo hacia adentro, que ya de plano, esto me lo platicaron ellos, ya le decían como de cariño, Ship Philly Second, embarquen después con Filadelfia, porque el puerto se les llenó. O sea, el puerto empezó a agarrar un montón de carga por ser tan eficientes y por ser tan productivos. Y eso lo lograron a base de un modelo de port community. O sea, que estoy diciendo, igual y suena, no quiero decir que esto sea inventar el hilo negro o el agua tibia, pero con coordinación, con comunicación y hablando todos los actores de la cadena, lograron ese hito histórico que fue competir con el gran puerto de los Estados Unidos, como lo puede ser Nueva York en la costa este, o como lo puede ser Los Ángeles, Long Beach en la costa oeste en California, que es un puerto enorme, por cierto, aproximadamente 9 millones de TEUs. Entonces, sí se puede. No es una cuestión de tamaños o de volúmenes, es una cuestión de comunicación, de coordinación y de trabajar en conjunto para afrontar los retos del futuro de inteligencia artificial, de sustentabilidad portuaria y procesos verdes dentro de puerto con certificaciones y los retos de atracción de inversión. Créanme, y yo estoy seguro, y con esto quisiera cerrar este segundo bloque para pasar a las preguntas ahora sí en general y algunos comentarios, pero para mí el camino está muy definido y está muy marcado. Una comunidad portuaria nos puede dar ese plus de atraer más empresas, de presentarnos en otras partes del mundo. No es lo mismo ir a una feria comercial, como les digo, en China, a la feria comercial de Cantón en China, a la feria de Hannover Messe en Alemania, a la Fruit Logistic de Berlín, a la que ustedes quieran, a donde ustedes quieran ir, al mercado que más les parezca interesante. No es lo mismo ir como un ente aislado a ir en una comunidad portuaria, lo cual eso deriva en otro concepto interesante, que en estas comunidades portuarias el reto va a ser estar muy abiertos y estar muy receptivos a escuchar, a retroalimentar, porque para escuchar hay que tener la sensatez y la sencillez de poder escuchar al otro, ¿no? Oye, pues yo igual y te voy a decir algo que hay que mejorar y de bote pronto, pues no va a ser tan placentero, pero al final es lo que se tiene que resolver. Y estamos en un mismo, ahora sí que estamos en un mismo barco, estamos en un mismo fin. Si nosotros quisiéramos avanzar hacia ese modelo, vamos a tener que tener esa receptividad de poder incluir en la mesa al sector privado, al sector académico, es decir, a las universidades, a la sociedad civil, a los esfuerzos que se hacen como rumbo al mar, ¿no? De incluir a más actores dentro de esta conversación y, por supuesto, las autoridades. Es lo que le llaman ahora la famosa, ya ven que luego hay muchos términos, pero ahora le llaman la triple hélice famosa, que es la triple hélice no es más que el sector privado, el sector académico y el sector público o la autoridad sentados en una misma mesa. Si nosotros logramos abrir eso y si logramos crear estos espacios, estas mesas de diálogo y conformar una comunidad portuaria, podemos realmente aspirar
a que nuestros puertos sean líderes en América Latina y posteriormente líderes a nivel mundial, que yo creo que es lo que todos aspiramos, ¿no? Compararnos obviamente en corto, pero ¿por qué no pensar en ser plataformas? Pues de eso se trata, ¿no? También hay que pensar en grande y hay que hacerlo en grande, ¿no? De pensar en grande y competir en ese nivel y de ser relevantes en ese nivel. Tenemos todo. Yo creo que va a haber tiempo para alguna otra plática. Cuando quieran hablamos del Tratado de Libre Comercio con América del Norte y con Europa, que ese es otro cantar ahí, ingeniero, es otro megatema. Encantado. Pero creo que, pero con esta idea, me gustaría que nos lleváramos el concepto de que la comunidad portuaria y las comunidades portuarias en México y en América Latina van a ser fundamentales, indispensables, diría yo, para que podamos avanzar hacia el siguiente nivel de desarrollo. No hay más, es correcto. Comparto lo mismo, licenciado. Muchísimas gracias por esta segunda parte. Y pues bueno, no sé si alguien de los presentes guste hacer una pregunta, un comentario por ahí. ¿Lo escuchamos? Hola, Johnny. Es que vengo manejando. ¿Me escuchas? Sí, sí se escucha. Licenciado, una pregunta. ¿Usted cree que los free forward sean un beneficio, hablando en México, o crea que puede haber una cierta barrera en la parte de formar una comunidad marítima si existen estas figuras? Yo creo honestamente, Liceo, honestamente, creo que a estas figuras se les debe de incluir dentro, vamos a ponerlo así, estas figuras se les debe de incluir dentro de la conversación, porque mira, el agente de carga, el freight forwarder, el agente aduanal, pues convivimos en un mismo fin y volvemos al punto, es el importador y el exportador. Entonces, a la gente de carga, creo, al freight forwarder, honestamente, Liceo, creo que le ha faltado una regulación también, porque pues lo tenemos en México, pero a diferencia de otras figuras, no tiene su fundamento legal como quisiéramos. Está la figura de los transitarios en las reglas generales de comercio exterior, eso es cierto, pero no hay una regulación como tal. Yo creo, sí es cierto que tienen su representación, que tienen su propia cámara, su asociación de agentes de carga, pero yo creo que la gente de carga lo que deberíamos de hacer es incluirlo dentro de la conversación de la comunidad portuaria. Eso para mí sería fundamental tenerlo presente. Gracias, licenciado. Sí, es una de las cosas más interesantes, ¿no? Precisamente porque en México yo creo que esa figura en el extranjero es muy, muy vista y obviamente ahorra muchísimo tiempo, ¿no? Pero siento que en México sí tienen un poquito de meterles un poquito el pie, ¿no cree? Sí, de hecho, siempre, mira, no me voy muy lejos, Eliseo, no me voy muy lejos, pero el agente de carga y la figura del freight forwarder en México todavía, como es relativamente nueva, esta figura tomó mucha relevancia. No me quiero ir por las ramas, pero esta figura tomó mucha relevancia en Europa cuando Europa quitó las barreras y se conformó la Comunidad Económica Europea, porque era un coordinador de la logística o de la cadena global de suministro o de la cadena de logística. Entonces se puso súper de moda. En Estados Unidos creció muchísimo y en México, como era algo nuevo, caray, como todo lo nuevo, ¿no? Se ve con cierto, pues un poquito de temor, un poquito de recelo, un poquito de aquello, un poquito de esto, pero la verdad de las cosas es que yo no tendría miedo, sino abriría un poquito el espectro a que dentro de la conversación, pues también el agente de carga es una figura que ayuda a coordinar la cadena de logística. Muchos operadores tradicionales del puerto se han convertido en agentes de carga y en freight forwarder. Simplemente es cuestión, como digo, pues no, más que dejarlo aislado o tenerle miedo, si ya es una realidad, pues debe de entrar en la conversación. Así lo veo yo, coincido contigo, Eliseo, creo que no ha caído del todo,
ahora sí que con qué se come esa figura, ¿no? O cómo se puede Claro. adaptar a México. Siento que tiene sus retos, pero por ahí va. Más que tenerle miedo, es como invitarlo a la conversación y en esa conversación empezar a construir. Claro, licenciado. Y ya por último, les tengo una duda, porque tengo ando haciendo una investigación de los puertos. ¿Usted cree que tanto tratado de libre comercio, porque obviamente conocemos el de Norteamérica, ¿no? Pero tenemos con miles de países, bueno, miles no, ¿va? Pero por eso un ejemplo. ¿No cree que eso ha impedido que cierta recaudación arancelaria tengamos nuestros puertos tan retrasados a comparación de otros países que sí están en esa frecuencia de los aranceles, que puedan usar esa para invertir en los mismos puertos? Gracias. Ahí va. Mi comentario así preciso. Creo al revés. Yo creo, o desde mi perspectiva, los tratados de libre comercio no les hemos sacado el provecho y el beneficio que implica. Porque un tratado de libre comercio, al final del día, si uno lo revisa técnicamente, un tratado es un contrato. Digo, en mi caso, yo soy abogado, ¿verdad? Entonces, para mí un tratado es un contrato y un contrato tiene reglas y las reglas se tienen que cumplir. Si yo cumplo con esas reglas, un tratado al final me va a dar la certidumbre para poder invertir, para poder llevar mis productos, para poder llevar mi mercancía. Lo que siento que ha faltado ahí es que ha faltado la visión de decir, oye, tenemos un tratado con Europa. ¿Por qué no invitamos a las empresas de Europa a que produzcan o que hagan joint venture, alianzas comerciales con empresas mexicanas que produzcan en México y que de aquí exporten al mundo? Eso siento que nos ha faltado. Que tenemos los tratados, porque tenemos el tratado con Europa, acaba de entrar en vigor ahorita en 2026, en mayo del pasado mes de mayo, entró en vigor. Estamos en la puerta de la renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, que dicho sea de paso, con Estados Unidos la balanza comercial es superavitaria, no deficitaria. ¿Eso qué quiere decir? Que vendemos más a Estados Unidos de lo que le compramos. Con todo tenemos el Tratado de Libre Comercio con Japón, y yo siento que nos ha faltado ahí. Vuelvo un poquito como el tema de las comunidades portuarias. Tenemos ahí el balón para meter el gol y nos ha faltado estructurar, hacer la estrategia para que más empresas inviertan en México. Creo desde mi perspectiva que ahí nos hemos quedado en ese último escalón o en ese último paso para dar el do de pecho y aprovechar los tratados de libre comercio. Gracias, muy amable. Gracias, Eliseo. ¿Alguien más que guste compartir? ¿Guste hacer una pregunta? El capitán Trejo por ahí levantó la mano hace unos minutos. No sé si gusta compartir. Abrir el micrófono, capitán. Sí, buenas tardes. Para felicitar al licenciado Abraham Weller por su gran plática, su cátedra referente a la integración de la comunidad portuaria y el comercio marítimo. Es muy importante para nosotros los marinos mercantes el integrarnos a esa comunidad portuaria, tal y como nos lo pidió en una intervención que tuvo sobre aduanas muy valiosa del licenciado Abraham Weller, y nos dio a conocer esa necesidad de hacer comunidad, hacer equipo. Todos vamos en el mismo barco, integrarnos, unirnos junto con los actores, las autoridades, las instituciones, las universidades que ofrecen entrenamiento marítimo portuario, que muy pronto estará la doctora Tere García, también para difundir todo lo que son los posgrados. Y unirnos y hacer, esa es la labor. Integrarnos los marinos mercantes, el Instituto Náutico,
todos los actores, los agentes navieros, la autoridad marítima, aduana, todos los que intervienen en integrantes de esa comunidad. Muy valiosa la participación del licenciado Abraham, y nosotros esperamos reforzar. Nos hemos dado a la tarea junto con la licenciada Silvia Fortis también, de integrar, ellos y la licenciada también Aguibar, Aguibar por parte de la UISTA y Universidad Veracruzana. ¿Sí? Hay que recordar que también nosotros, tanto el Nautical Institute como el IMAREST, que son el Instituto de Ingenieros Navales en Europa, y el SNAME aquí en Estados Unidos de Norteamérica, también son grandes instituciones, organizaciones, y son parte también de la comunidad marítima y portuaria, así como las autoridades marítimas. Todos la debemos integrar, esa comunidad portuaria, y eso es lo que se busca. Sí, es lo que se busca, integrarnos como nosotros, como marinos mercantes. Aquí el capitán Cisneros también lo comentó, Eliseo, también un inspector de estado rector del puerto, también miembro también de nosotros, y todas las fuerzas, todos los exteriores, externos que se quieran integrar también. También estoy pendiente de recibir también el designado por parte de las agencias navieras, que también se le platicó sobre la necesidad que tenemos de hacer comunidad portuaria. Sí, para que nos venga, estamos abiertos para venir, para escucharlos, todo el medio de, en este caso nosotros, marítimos, los náuticos, mercante, y hacer comunidad, integrarnos con todos los actores de la comunidad portuaria en México. Y nuevamente agradezco al llamado que le hice al licenciado Abraham Weller para que viniera con su experiencia, conocimientos, y ser un competente formado en comercio marítimo y experto también ahí en posgrados de la Universidad Marítima y Portuaria de México. También nuevamente le agradezco, y vamos a estar en contacto con nuestros próximos los que van a exponer, personal que viene, académico. De eso se trata, hacer comunidad portuaria entre todos los marinos y los integrantes en puerto. Saludos. Igualmente, capitán, igualmente saludos de mi parte, y muchas gracias por la invitación, ingeniero Jennington. Gracias, de verdad, Gracias. muy interesante lo que están haciendo en Rumbo al Mar, de verdad, o sea, yo no suelto a la ligera este tipo de cosas, pero felicidades, hay que seguir haciéndolo. Y este concepto, yo nada más permítanme cerrar con la idea de que este concepto de comunidad portuaria lo vamos a empezar a ver, estoy seguro que lo vamos a empezar a ver en México cada vez más, en los puertos nacionales cada vez más, y créanme que esta es una tendencia del Port Community que se hace en Europa, en Estados Unidos. Algunos puertos en América Latina empiezan a dar sus pasos en esta materia. Por eso digo, no podemos quedarnos atrás, hay que tener esta conversación, hay que verlo de esta manera. Yo para los que estos temas les guste, les dejo mi cuenta de Instagram, que ahora pues hay que estar en varios lados también. Ahí les comparto en el chat, les puse @Global Exports Academy. Somos un centro capacitador, ¿verdad? Que pues tenemos una serie de capacitaciones, de cursos, de especialidades en materia aduanera, marítima, comercio internacional, logística portuaria. Entonces, yo los invito a que nos sigan, a los que les interese estos temas, que nos sigan,
y encantado, capitán, ingeniero, Jennington, ya saben, cuando se organicen otro de estos webinars, yo encantado de participar con ustedes y de sumar, y como bien dicen, todos somos parte de esta gran cadena que es la comunidad portuaria. Así es. Muchísimas gracias, licenciado. Gracias por esta oportunidad que nos dio. Para terminar, bueno, si nadie más tiene algo que aportar, preguntas, solamente me gustaría agregar dos cosas. La primera es, le vamos a hacer llegar este reconocimiento por parte de la ponencia que tuvo el día de hoy. Ahí ahora sí que un pequeño recordatorio de lo que vivimos el día de hoy. Ahí se lo voy a hacer llegar a sus redes. Muchas gracias, licenciado. Y en segundo, bueno, pues para cerrar esta plática, pues agradecerle nuevamente por compartir su experiencia, ayudarnos a comprender la importancia del término comunidad portuaria, entendida como lo que es la unión y colaboración de todos los actores que hacen posible el funcionamiento de un puerto y el desarrollo del comercio marítimo. Y precisamente esa misma filosofía es la que buscamos construir en Rumbo al Mar, una verdadera comunidad marítima donde estudiantes, oficiales, tripulantes, docentes, autoridades y profesionales del sector como usted compartan conocimientos, experiencias y oportunidades para crecer juntos. En nombre de Rumbo al Mar y de Nautical Institute México Branch, agradecemos también el apoyo de nuestro vice chairman, el capitán Luis Trejo, así como la participación de todos ustedes, porque al final, tanto en los puertos como en la profesión, nuestra profesión, los mejores resultados se logran cuando trabajamos como comunidad. Muchas gracias y buenos vientos para todos. Gracias. Nos vemos para la siguiente. Bien. Saludos. Igualmente, Gracias. saludos a todos. Nos vemos pronto. Saludos. Estamos Nos pendientes. vemos, Rick. Gusto saludarlo. Gracias, ingeniero. Saludos, Gracias a muchas todos. gracias. Gracias. Gracias, maestra. Gracias. Hasta luego.